Les comentaba que en esta ocasión nos toca el capítulo 11 del libro de los Hechos y que, bueno, pues como habrán visto en este capítulo vamos a analizar una de las circunstancias que vivieron los apóstoles y que se caracterizó por la constante lucha en defensa, la defensa que ellos hicieron acerca del Evangelio del Reino de, y de la obra sobrenatural del Espíritu Santo, del Espíritu de la Santidad, que estaba haciendo en los extranjeros. Ahora, a partir de Cornelio, en los extranjeros, que estaban, que desde antes estaban, se habían sido identificados ya como los gentiles. Y bueno, esto que estaba sucediendo a partir de Cornelio fue lo mismo que sucedió en el acontecimiento de Pentecostés, de acuerdo a lo que se registró en Hechos capítulo 2. Y bueno, en esta lucha que comenzó a tener Pedro, que fue el primero, por defender la obra del Espíritu Santo, que no se desligaba de la ley de Moisés, comenzó a tener, comenzaron a tenerla los demás apóstoles también. Y bueno, esta lucha en realidad se enfocó en los aspectos que eran muy difíciles de erradicar por parte del pueblo judío. Es decir, el pueblo judío natural, educado, criado, con toda una enseñanza tradicional, alágica, para ellos iba a ser muy complicado, muy difícil desligarse del todo de toda esta enseñanza, de toda esta doctrina tradicional. Y para ellos iba a ser, a partir de este momento, pues iba a ser muy, muy complicado, muy difícil poder entender que la obra del Espíritu Santo, sin desligarse de, por supuesto, de la ley de Moisés, estaba llevando a cabo un plus en toda esta obra de redención, en todos los extranjeros. Ahora, no solamente más allá del pueblo judío, más allá de los israelitas, en los extranjeros también. Y bueno, a estos que se les llamaba los de la circuncisión, ellos estaban enfocados en los aspectos rituales de la ley de Moisés, pero se les estaba complicando contemplar la obra sobrenatural del Espíritu de Dios. Así es de que esto es algo que vamos a ver a partir de este momento, incluso con los demás apóstoles y Pablo incluso, que también tuvo mucha lucha relacionada con este tema. Y bueno, este celo que estaban manifestando los de la circuncisión por todo el aspecto de la ley de Moisés, que por supuesto sigue vigente hasta el día de hoy, hasta nuestros días. Ellos lo manifestaban en relación a todos los mandamientos, pero de acuerdo a la enseñanza de Yeshua, estos hombres estaban dejando lo más importante en su observancia. Es decir, los elementos que Yeshua mismo mencionó acerca de la justicia, la misericordia y la fe, como los elementos que tienen que ir de la mano con la observancia de la ley de Moisés. Yeshua lo mencionó en el tema de un reclamo hacia los judíos. En Mateo 23, capítulo 23, dice: "Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley". O sea, estaban dejando lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. ¿Por qué dijo Yeshua que era lo más importante de la ley estos tres elementos? Porque cumplir la ley sin estos tres elementos no le agradan al Señor. Así es de que la bendición que representaba que el Espíritu Santo se manifestara a los gentiles, al mismo tiempo al mismo tiempo de esta bendición, se iniciaron muchas controversias por no comprender el cumplir la ley de Moisés, pero
sin existir, pero sin poder comprender que era necesario que existía de por medio de la justicia, la misericordia y la fe siempre en todos y cada uno de los mandamientos. Por supuesto, en el tema de la circuncisión también. Esos creyentes en Yeshua continuaron con, lamentablemente, con la hipocresía delante de Dios, pero por causa de la actitud religiosa. Porque lo que causa la actitud religiosa en las personas es precisamente eso. ¿Qué es lo que causa? Que la gente no viva su fe con una plena conciencia. ¿Qué es la hipocresía? Es una careta, es una actitud que adoptas. Es como un actor, ¿sí? Que en sí el concepto original está relacionado con esto. Es una actitud que adoptas, un papel que estás adoptando, pero que no es el tuyo, no es tu personalidad real. Entonces tú puedes ser un hipócrita en el momento que estás pretendiendo ser alguien que realmente no lo eres. En el tema de la fe es exactamente lo que sucede. Cuando la persona adopta una actitud distinta a la que realmente es, si tu actitud va cambiando conforme va surgiendo una transformación real de tu persona, eso es bueno, eso está bien. Pero hay que entender que esa transformación no es como que ya amaneciste así, o nada más los Shabbats. ¿Sí me explico? Ese cambio de actitud tiene que ser consciente y tiene que ser muy real en tu expresión, en tu persona, en tu carácter. De hecho, va formando ya parte de tu carácter natural. Lo que no significa, lo que significa más bien que viene a ser un error muy grave, muy lamentable, el que pretendas agradarle a los demás. Si es buena, es muy importante ponerle sal, ¿no? A las palabras, sazonar tus palabras. Es importante, es muy importante, pero sin exagerar al grado de que llegues a la hipocresía con todo el propósito de pretender agradarle más a la gente. Eso para empezar a Dios no le sirve. Y eso en el peor de los casos a ti te lleva por el camino de la hipocresía. Entonces lo que estaba sucediendo con esos hombres, aunque amaban a Dios, aunque creían en el Señor, al no ser conscientes de que tenían que vivir su fe, pero con justicia, con misericordia, que es el amor verdadero al prójimo, y con la obediencia real en ese sentido, pues entonces estaban manteniendo una actitud hipócrita. Así es de que muy lamentable, pues por supuesto que era muy lamentable, pero así estaban las cosas. Y dice desde el versículo 1, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que estaban los gentiles, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Ya se dieron cuenta? Cómo hasta este momento los gentiles no habían recibido el mensaje del Evangelio del Reino. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, es decir, de estos mismos grupos, de estos grupos de los 6 que le acompañaron. Estos de la circuncisión llegaría un momento en que tendrían que escuchar el testimonio de los 6 varones judíos que acompañaron a Pedro a casa de Cornelio, para considerar que Pedro no había cometido ninguna falta. Entonces, para que se dieran cuenta de que realmente no estaba mal Pedro y que simplemente estaba obedeciendo al Señor. Verso 3, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Aquí este pasaje se puede prestar a confusiones en el sentido de que, bueno, ya viene Navidad, pues no pasa nada, no hay que hacer acepción de personas y vamos a convivir en la Navidad y vamos a partir el pavo, vamos a celebrar Navidad, no pasa nada. Hay que tener mucho cuidado con confundirnos en esos términos y en esos conceptos, porque no es el contexto. Estamos hablando de la comunión. Para ellos, la comunión tenía que ver mucho
De acuerdo a la disertación de Esteban, momentos antes de su muerte, nosotros aprendimos que la incircuncisión bajo el concepto divino implica dos aspectos: la incircuncisión del corazón y la incircuncisión de la carne. Y aunque Esteban al final de su discurso se refirió a la incircuncisión de oídos, cuando le habló a los integrantes del Sanedrín, cuando le dijo, ustedes son incircuncisos de oídos, porque se han negado a obedecer al Espíritu Santo. Entonces, esta incircuncisión se encuentra implicada en la incircuncisión del corazón, por causa de la necedad que prevalecía en los integrantes del Sanedrín. Y posteriormente, pues, como consecuencia, pues todos aquellos alumnos que salieron de esas escuelas. Entonces, bajo este enfoque, lo que los de la circuncisión reclamaban a Pedro, que era haber comido o tenido comunión con incircuncisos, pues hicieron clara referencia a la incircuncisión de la carne solamente. Porque recordemos que todo varón nacido en Israel era circuncidado al octavo día, conforme al mandamiento. Así que no hubo problema para ellos en creer que el Espíritu de Dios hubiese descendido sobre personas en Samaria y, por ejemplo, ¿por qué? Pues porque eran israelitas y había mucho judío ya dispersado en todo Israel. Así es de que no hubo problema cuando se enteraron que el Espíritu Santo ya lo estaban recibiendo allá que habían recibido el Evangelio en Samaria y mandaron a Pedro, a Juan, para que les impusiera manos y descendió el Espíritu sobre ellos, etc. O sea, no había problemas, pero sí hubo problema cuando se enteraron de que en los gentiles también no lo podían comprender. ¿Por qué? Porque todos eran incircuncisos de la carne. Ellos no tenían el mandamiento de la ley de Moisés. Pero en este caso hablamos de gentiles, personas extranjeras, ajenas a la nación geográfica de Israel, lo cual ellos no esperaban. Por eso aseguraban que Pedro había cometido pecado. Sin embargo, después de la explicación de Pedro, recibirían el propio testimonio de los judíos de la circuncisión que acompañaron a Pedro y que fueron testigos de que también sobre los extranjeros comenzaría a hacer la obra maravillosa del Espíritu Santo. Verso 4. Dice, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope. Empezó a contar todo el relato de Hechos capítulo 10. Dice, estaba yo en Jope orando y vi en éxtasis una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos y terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Así es de que imagínense a Pedro teniendo esta visión, contándole a todo el concilio de Jerusalén lo que estaba sucediendo, lo que estaba aconteciendo. Pues por supuesto que no era cualquier cosa. Verso 11. Y aquí llegó
Luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, es decir, los hombres que envió Cornelio. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y habló de ser salvo. ¿Por qué dijo esto el ángel? Pues precisamente porque tenía que ver con una actitud ya de hecho que estaba viviendo Cornelio y los de su casa. Eran personas que tenían estos atributos que le agradan a Dios. Y lo único que estaba esperando era recibir la confirmación para que ellos vivieran esta fe, este tipo de vida, pero con la convicción de que Yeshua había muerto por ellos, de que ellos debían continuar por ese camino, por el sacrificio de Jesucristo. Verso 15: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Al referirse como al principio, esta expresión fue una alusión a lo que sucedió en Pentecostés, cuando se cumplió la promesa acerca del Consolador, y que de la misma manera en que sucedió en Jerusalén, también sucedió en la casa de Cornelio. Eso es impresionante, porque esto implicó que Dios, además de no hacer acepción de personas, tampoco haría acepción de lugares. Por eso resulta inútil que te estés preocupando por sinagogas, por templos, por iglesias, por congregaciones físicas. ¿Por qué? Simple y sencillamente, porque de la misma manera en que el Espíritu Santo se manifestó en Jerusalén, también lo hizo en la casa de un gentil. Lo que nos confirma que el Espíritu Santo también puede obrar en tu casa y en mi casa. ¿Y qué es lo que necesitamos para que esto suceda? Contar con los atributos con los que contaba Cornelio. Era un hombre piadoso, misericordioso, que amaba a su prójimo y que lo expresaba en obras tangibles. No porque se hayan mencionado las limosnas o las ofrendas, significa que te estén pidiendo los líderes espirituales o religiosos sus diezmos. No te vayas por ese lado, no te dejes engañar. No, se quedó manifiesto a propósito de lo de las limosnas, para dar a entender que esos atributos deben ser manifiestos en obras tangibles, en tu vida práctica. Deben ser testimonio en tu vida, no solamente de tu boca. Y aparte de ser gente de oración. Este hombre, el ángel lo encontró orando. Entonces esto confirmó las palabras de Yeshua, que lo que le dijo a la mujer samaritana. ¿En qué sentido? Que ni en aquel monte ni en Jerusalén se adoraría. Llegará el momento en que, o sea, no por no un lugar específico, sino en cualquier parte del mundo en donde se le adore en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, versículos 20 y 24. Juan 4, de los versículos 20 al 24. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén. Está hablando la mujer, está diciendo Yeshua. ¿Dónde se debe adorar? Que es Jerusalén, es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo a la mujer: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis,
Nosotros somos nosotros, perdón, lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿En qué sentido? Una vez más, verso 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué viene de los judíos y por qué de repente se ha creído que los judíos son lo más importante? Porque los judíos, de ellos viene la salvación, porque de ellos vendría el Mesías. Está hablando, es una referencia a él mismo, a Yeshua, al Salvador, como el Salvador, Yeshua, salvación. ¿Sí? Por esa razón le contesta de esta manera Yeshua. Dice verso 23, mala hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Es decir, una adoración consciente en el espíritu que no deja lugar a la hipocresía. Y para que tú tengas conciencia de este tipo de adoración, tienes que poner por obra estos tres principios de los que hablamos: la misericordia, la justicia, la fe. Dios dice, verso 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así es de que las palabras de Yeshua confirman efectivamente que ya no sería solamente Jerusalén, y por supuesto tampoco solamente sería el pueblo judío, sino que esta bendición por la misericordia de Dios y por causa de su Espíritu Santo, que estaría obrando en todo el mundo, en cualquier extranjero, cualquier gentil, se manifestaría su obra. ¿Con qué propósito? Con el propósito de dejar de ser extranjero para convertirte, para adherirte a la nación del pacto. Entonces, a partir de ese momento, dejas de ser extranjero. Por eso Pablo lo dice de esa manera. Ya no sois gentiles, sino miembros de la familia de Dios. Entonces, sí, fuimos gentiles, pero dejamos de ser gentiles. Verso 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Esto es importantísimo porque de acuerdo a la promesa que hizo Yeshua momentos antes de ascender, fue precisamente lo que él les dijo. Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Les dio una orden. Recordemos que habían pasado ya 40 días de que el Señor fue crucificado. ¿Okay? El Señor resucitó. Y pasaron 40 días y les dice, no se vayan de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es decir, ¿cuántos días después? 40. No, después de que les dijo esto el Señor, 10 días, que es Pentecostés. 50 días. A los 50 días tenemos la fiesta de Pentecostés, Shavuot, que significa semanas y que de acuerdo al orden cronológico de las fiestas anuales, pues es la cuarta fiesta anual. Así es de que fue ahí en Pentecostés se cumplió esta promesa del Señor y recordó Pedro estas palabras de Yeshua. Ciertamente, Juan bautizó en agua, pero serán bautizados en el Espíritu Santo. Lucas 3, 16 y 17, aquí lo mencionan también. Dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad, hablando de Juan el Bautista, os bautizo en agua,
Pero viene uno más poderoso que yo, de que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así es de que en realidad de lo que debemos preocuparnos es, o preguntarnos, no preocuparnos, sino preguntarnos si realmente hemos sido ya bautizados en el Espíritu Santo. Eso nadie te lo va a decir. Solamente lo sabes tú y lo sabe Dios, porque es el único que conoce los corazones de las personas. Nosotros podemos ver que tu testimonio de vida ha cambiado, etcétera, pero puede deberse a muchas cosas. Lo que realmente la obra del Espíritu Santo en realidad eh, hoy en día simple y sencillamente lo sabes tú y lo sabe el Señor. Porque, pues bueno, todos podemos engañar a mucha gente con un cambio que tengamos en nuestras vidas, X. Pero la verdad de las cosas la sabe Dios y es lo más importante. Entonces, bajo este contexto de las propias palabras de Pedro, podemos darnos cuenta que el verdadero bautizo hoy en todos los creyentes en Yeshua lo hace el propio Mesías por medio del Espíritu Santo. Es decir, lo autoriza Él. No es porque alguien te diga, tal fecha vas a ser bautizado, vente porque vamos a la mikvé y vas a hacer tu sumersión en aguas. Eso ya lo vimos en los últimos estudios, tanto de la Torá, que estamos estudiando Éxodo, como del libro de los Hechos, que esto es importante hasta el momento en que entiendes que simple y sencillamente es un aspecto simbólico que te hace convicción acerca de la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero eso no te hace bautizarte en el Espíritu Santo. No hay hombre mortal que te autorice esto. Simple y sencillamente cualquiera tiene el derecho de hacerlo, siempre y cuando tenga la convicción de que es el Señor que le está llamando a este cambio de vida, a este cambio radical de vida, porque es un cambio radical. Y bueno, el tema de la sumersión es importante, sí, sí, sí es importante, tampoco hay que desmerecerlo, pero hay que entender también que la importancia de la sumersión se hace valer en el momento que tú lo comprendes por causa del Espíritu Santo, causa del Espíritu de Dios, de que te implica mantener una responsabilidad, la responsabilidad de tu cambio, de la transformación que estás teniendo en tu vida, en el cumplimiento de la observancia de la ley de Moisés, pero sin olvidarte de la justicia, de la misericordia y de la fe. Nos quedamos en el versículo 16. Seguimos con el verso 17. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don a nosotros que hemos creído, el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Yeshua, Mesías, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Es lo que dice Pedro. O sea, ¿por qué voy a estorbar? Cuando se dice estorbar, recordemos con sus palabras que dijo, ¿qué puede impedir el agua para que estos sean bautizados? Por eso sí es importante el bautizo, pero en ese contexto y en ese sentido, bajo ese entendimiento, no otro, no bajo el entendimiento de la purificación de la lepra de Naamán, eso es otro contexto, lo comentábamos hoy en la mañana. Esto es bien importante que avancemos, no con el afán de criticar ni de juzgar a nadie de ninguna manera, lo dije en la mañana y lo voy a repetir, no se trata de eso, se trata de siempre hay que ser agradecidos con la enseñanza que tuvimos en su momento, pero también es responsabilidad de cada quien continuar avanzando en nuestra fe, ¿ok? En la madurez de nuestra fe. Y todo esto, si no lo hacemos
en el momento, pensando todo esto en Jesucristo, en su muerte y resurrección, de nada sirve. Viene a ser un chapuzón, como comentábamos en la mañana. Una vez más. Verso 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron. Los de la circuncisión se quedaron callados. Y glorificaron a Dios, diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aquí está algo que ellos entendieron perfecto. O sea, si ellos lo entendieron, ¿por qué crees? Esto significa que ellos, bajo toda esta, sin importar que tenían toda esta doctrina alágica, toda esta costumbre tradicional, ancestral, aparte de la ley de Moisés, por supuesto que tenían frescos todos, si no todos, la mayor parte de los aspectos simbólicos bíblicos que desde Moisés y los profetas se pusieron en práctica. Se entendían perfectamente. Así es de que ellos entendían perfectamente que lo que estaba haciendo Dios en estos gentiles a partir de ese momento y de todo el mundo era la oportunidad de arrepentirnos. No de entender que Cristo murió para que yo continuara mi vida como si nada, porque entonces no tendría ningún sentido. Esta gran oportunidad implicó que Dios tuvo misericordia de nosotros para que nos arrepintamos. ¿De qué? Pues de haber vivido tanto tiempo sin Dios, sin su ley. Estos varones habían comprendido la doctrina de Yeshua en el sentido de que la consecuencia inmediata de la verdadera conversión hecha por el Espíritu Santo es el arrepentimiento. Es fundamental en la fe de cada creyente en Yeshua, el arrepentimiento, que es incluso un don. Aquel que no se arrepiente no ha recibido esta bendición, esta misericordia de parte de Dios, entonces se tiene que preocupar. Porque si es un don, no tiene que ver tu convicción acá y acá, ni en tu mente ni en tu corazón. No tiene que ver, no tienes que ver tú. Si es un don, en el momento que Dios te lo entrega, hace convicción en automático, porque es algo sobrenatural, sale de tu capacidad de negarte a hacerlo. Simple y sencillamente es un don que se te da por la bendición y la misericordia del Señor. Entonces, si no se te ha dado este don para que te arrepientas, pues hay que preocuparse, hay que orar, hay que suplicar al Señor, incluso por eso. Y de arrepentirte de qué, te vas a preguntar, pues por arrepentimiento de haber vivido lejos de su voluntad, de su ley. Porque de acuerdo a las profecías, la promesa que hizo el Señor a través de los profetas es que Dios pondría en nuestra mente y en nuestro corazón su espíritu para que cumplamos su ley, su voluntad. Estos pasajes mal entendidos podían interpretarse en el sentido de que aquellos incircuncisos que se encontraban en la casa de Cornelio supuestamente son la prueba de que ya no es necesaria la circuncisión de la carne para estar en pacto con el Dios de Israel. Porque no estaban circuncidados, eran gentiles. Sin embargo, esto no es así. Hay que tener mucho cuidado de repente quererse desviar. Porque si tú te desvías aquí, significa que este don de arrepentimiento no ha venido a tu vida. Y bueno, una de las oraciones que todo el pueblo de Dios debe tener constante en su vida es precisamente orar por todas aquellas personas que aún se encuentran en este tema, en esta situación de confusión. Porque hay muchas personas que están en esa circunstancia. Todas estas personas, a partir de este momento, y lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver en el capítulo 15 de Hechos, que efectivamente uno de los propósitos que se hicieron estos apóstoles fue no obligar a nadie al tema de la circuncisión, sino que por causa de conocer la propia ley, ellos se den cuenta
que están lejos, que están en pecados, que están en pecado, y proceder en consecuencia a restituir, a enderezar el camino. Tal como le sucedió a Israel después de la liberación de Egipto, que fue lo que sucedió, conocieron la Torá y entendieron que estaban en pecado, conforme fueron conociendo la Torá. Por eso la ley te mata. ¿Por qué te mata? Porque el pecado es muerte. Muestra tu condición de pecado, de El- muerte. Exactamente. Entonces, si el pecado es muerte, te muestra la condición de pecado, la propia ley, tienes la oportunidad de resucitar, de estar. Y por eso es el simbolismo del bautizo. Porque sales del agua como simbolizando la resurrección de Yeshua en él, en el Mesías. Para dejar de ser gentil, para dejar de vivir como un gentil y ser una persona nueva. En ese sentido. Así es de que en la mente y en la doctrina de los seguidores de Yeshua, el mandamiento de la circuncisión se mantuvo vigente, por supuesto, pero bajo un cumplimiento correcto. Es decir, no por imposición, sino por convicción. Una convicción que nace como consecuencia lógica del bautizo en el Espíritu Santo. Porque una de las consecuencias de esa obra sobrenatural fue, y es actualmente, que las personas quieran agradar a Dios en su voluntad. De tal manera que al ir conociendo la Torá y al enterarse que el mandamiento de la circuncisión dado a Abraham formó parte de la condición para que Dios hiciera pacto con el patriarca y toda su descendencia, entonces el amor a Dios que nace de forma natural, pues hace que el hombre se circuncide en la carne, lo cual debe ser un acto proveniente de la convicción, pero no de la obligación, de una obligación impuesta. Por eso es necio discutir el tema de la circuncisión. Hay personas que todavía batallan con ese tema, hombres, varones sobre todo, que batallan con ese tema. ¿Sabes qué? No discutas con esos hombres. No cometas el error que no cometieron los apóstoles. Los apóstoles no discutían eso. ¿Qué era lo que hacían los apóstoles? Se dedicaban a dar el evangelio. ¿Por qué? Porque los apóstoles no fueron establecidos para hacer separación entre unos y otros. Entonces nosotros no debemos hacerlo. Tú haz lo tuyo. Habla el evangelio. Abre tu boca para compartir las buenas nuevas. Génesis 17, 9 al 14. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Tal cual Yeshua cumplió el mandamiento, fue llevado al templo, fue circuncidado al 8º día, Jesucristo. Verso 13, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne. ¿Ya te diste cuenta? No puedes tú negar que esto no está escrito. Y dice, por pacto perpetuo, seguido. Mi pacto en tu carne, por pacto perpetuo. Impresionante. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Está hablando de aquellos que ya eran parte de Abraham, de la familia y de los que estaban con Abraham, de su descendencia. En consecuencia, ¿qué es lo que pasa ahora? Pues aquel que no se quiere circuncidar, que no simplemente todavía batalla con ese aspecto, pues no es parte. Y se va a enterar por sí mismo cuando lea este pasaje, cuando empiece desde Génesis.
Por eso es importante que estudies la Biblia. No estudies cursos. Eso déjalo para tus tiempos libres. Cuando quieras ocupar tu tiempo seriamente en tu fe, estudia la Biblia, verso por verso. Desde Génesis hasta el Apocalipsis. No importa el tiempo que te tardes. Pero estudia la Biblia. Así es de que, bueno, este es el tema de la circuncisión, que bueno, vamos a continuar viéndolo en varios pasajes del capítulo de los Hechos y de forma muy importante en el capítulo 15 más adelante. Ok. Dice, verso 18. Ah, no, ya, ese ya lo leí. 19. Ajá. Bien. Dice verso 19, y ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, recordarán que después de la muerte de Esteban se dio la persecución en grande, incluyendo Saulo, era el mayor persecutor. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Ya se dieron cuenta? Después de la persecución que se dio, no le hablaban a los gentiles. No, ellos estaban, todo el pueblo estaba pensando que estas buenas nuevas solamente era para los israelitas y para los judíos, nada más. Hasta ese momento. Algo que iban a tener que corregir en su entendimiento. ¿Ok? Así es de que, bueno, como lo habíamos comentado, incluso así titulamos un tema, un estudio, no el tema, sino el estudio de uno de los capítulos anteriores, la dispersión del Evangelio. Pues bueno, se dio con ese motivo, pero solamente a aquellos que eran naturales, no a los extranjeros. Y bueno, y la razón fue que todas las personas estas personas no estaban considerando que el cumplimiento de las profecías acerca de la restauración de Israel para esta época ya incluía a muchos extranjeros que eran descendientes de las tribus, que fueron dispersas a través de las diversas conquistas. Y esto es bien importante, vamos a poner atención aquí, porque vamos a ver también un tema muy, muy, muy importante que tenemos que ir corrigiendo poco a poquito. Porque cuando hablamos de las profecías, si hablamos de la casa de Israel y de esta promesa que iba a venir para los gentiles, tiene una razón de ser. No era porque Dios se haya arrepentido de Israel natural, no. Tiene una razón mucho más grande. Todas estas personas y sus descendencias simplemente ya habían perdido su identidad. Hoy en día, después de todos estos siglos y después de todas las dispersiones, entre todos nosotros hay descendientes de las tribus de Israel. Pero lo más maravilloso, o sea, si tú quieres pensarlo desde ese punto de vista, pero hay algo más maravilloso todavía, y es que ya no importa el linaje. Ya no importa el linaje porque Dios tomaría pueblo de los que no eran pueblo, según la profecía de Oseas. Así lo prometió el Señor. Así es de que, bueno, Mateo 15, 21 al 28, ese es uno de los casos más característicos de una extranjera que pedía lo que le correspondía a los israelitas, y la respuesta de Yeshua fue muy a propósito para ver la fe de esta mujer y para testimonio de todos estos judíos que le acompañaban a Yeshua, que le pedían despídela, porque da gritos. Fíjense, dice desde el versículo 1, saliendo Yeshua de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea, una mujer extranjera, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. La respuesta de Yeshua
No tiene nada que ver con este tormento del demonio. O sea, no puedes pensar, no, pues es que quizás esta mujer se dedicaba a la brujería o andaba en rituales satánicos, etcétera, etcétera. Realmente no tiene nada que ver con eso. Dice verso 23, pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Por qué le dijeron eso? Porque era una extranjera. Aquí vemos muy marcado el tema de que ellos tenían todavía en su mente de que estas buenas nuevas solamente era para su pueblo. Verso 24. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjate. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo una vez más, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. La actitud de la mujer fue lo que le hizo que Yeshua, a propósito, expresara la salvación de la que era objeto, por causa de su fe. Esta era la fe que necesitaban los hijos de Israel. Entonces, verso 28, entonces respondiendo Yeshua dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué nos dice este texto? Este texto desde aquí nos anuncia que esta obra maravillosa efectivamente sería también para los gentiles. Y que a pesar de que no lo estaban viendo en ese momento incluso los propios discípulos, los apóstoles, incluso después de que ascendió Yeshua, el Señor por medio del Espíritu Santo se los haría entender, se los explicaría como lo hizo con Pedro. Esto significa que cuando Yeshua dijo que no había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, fue una referencia no solo a la casa del norte durante la división del reino, sino al pueblo, a todo el pueblo de Israel, las ovejas perdidas de las 12 casas de Israel, de las 12 tribus de Israel, de una manera general. Y esto lo confirma la escritura. Acompáñenme a Éxodo. Vámonos desde el principio para ir recorriendo, digo, en muchos textos, pero solamente algunos cuantos vamos a mencionar. Éxodo 16, versos 30 y 31. Hablando del maná, dice, así el pueblo reposó el séptimo día y la casa de Israel lo llamó maná. Estamos hablando del Éxodo capítulo 16. Recién habían salido de la esclavitud. Estaban apenas en la travesía del desierto. Dime tú qué tiene que ver el reino dividido. Pues todavía no, ni siquiera. La expresión la casa de Israel lo podemos ver en infinidad de textos de todo el Antiguo Testamento en donde se refiere a la casa de Israel como a las 12 tribus. Levítico 10, versículo 6, entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que el Señor ha hecho. Una vez más, refiriéndose a las 12 tribus de Israel. Segunda de Samuel 6, versículo 15. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con júbilo y sonido de trompeta, hablando de las 12 tribus de Israel, el tiempo del reinado de David, en el que se mantuvieron las 12 tribus en su esplendor. Salmo 98, 3.
Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Salmo 135, 19. Casa de Israel, bendecid a Jehová. Bendecid al Señor. Casa de Aarón, bendecid a Yud-Heh-Vav-Heh. Así que la escritura comenzó a hacer diferencia como alusión a la casa de Israel al referirse a la casa del norte, que son las 10 tribus que se separaron de Judá y de Benjamín, solo a partir de la división del reino, pero no antes. Primera de Reyes, por favor, 12:21. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra del Señor a Semaías, y bueno, ahí detiene esta contienda, porque después revela el Señor a través del profeta que efectivamente el Señor había provocado esto. Él estaba haciendo esta división por la advertencia, por el juicio, por la desobediencia y la idolatría en la que cayó Salomón. De manera que si ya entendimos que la venida de Yeshua fue el inicio de la restauración para Israel, no podemos considerar que Yeshua, al referirse a la casa de Israel, solo haya hecho referencia a las 10 tribus que estuvieron en el norte. Claro que no, sino porque es el tema de la restauración de todas las cosas, sino que dijo en referencia a todas las ovejas que se extraviaron por causa de la rebelión. Una rebelión que estuvo a cargo tanto del reino del norte, llamado por los profetas como la casa de Israel, como por el reino del sur, llamado por los profetas como la casa de Judá. A partir de entonces, no se dio antes esta división. Ok, dice verso 20. Verso 20, sí, ¿verdad? Nos quedamos en el verso 20. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Yeshua. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces, porque era varón bueno y llegó del Espíritu Santo, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bueno, recordemos que Bernabé fue el único que tuvo misericordia de Saulo, que fue el que lo llevó a presentar con los apóstoles en Jerusalén, cuando era rechazado por todos los demás, porque no le creían a Saulo, que de verdad había sido convertido al Señor. Inicialmente, el centro más importante en donde se congregaban los creyentes de Yeshua, pues fue en Jerusalén. Sin embargo, a partir de esta persecución, después de Esteban, el centro más importante de congregantes, creyentes en Yeshua, que es lo que se le llama la iglesia de Jesucristo, se tuvo esta sede en Antioquía, llamada también Antioquía de Siria, porque había 2 Antioquías, haciendo la diferencia de la Antioquía llamada de Pisidia. Esta segunda Antioquía fue el lugar donde Pablo junto con Bernabé comenzaron a predicar el evangelio, en lo que se conoce como el primer viaje misionero. Ambas ciudades de Antioquía se encontraban en el territorio de lo que hoy es Turquía. De manera que, fíjate, Antioquía de Siria
se constituyó como la congregación o la iglesia como refugio de todos los que fueron perseguidos desde Jerusalén. Y en el centro, y se convirtió pues en el centro más importante de seguidores de Yeshua después de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Ese lugar fue muy, muy importante históricamente hablando. Así que resulta una analogía impresionante el hecho de que el centro más importante de creyentes en Yeshua se haya asentado fuera de Jerusalén, de la misma manera en que Yeshua fue crucificado fuera de Jerusalén, como una señal clara de que el propósito divino del Mesías se encontraba más que dentro, fuera de Jerusalén, en el exilio, como un propósito divino a las naciones del mundo. Verso 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, e enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, ahí en Antioquía. Pero bueno, vamos a entender esto, ¿por qué cristianos por qué se les llamó cristianos? Desde el sentido original, la palabra cristianos que se usa en este pasaje es la palabra griega con J, cristianos, que deriva de la palabra Christos, que significa ungido o consagrado. Yeshua fue el ungido de Dios, el consagrado, el escogido. Él, no un ungido o un consagrado, fue el ungido. Así que cuando vemos la palabra ungido en el hebreo, la palabra en hebreo ungido es Mashiach. Por eso se identifica a Yeshua con Mashiach. De repente hay personas que usan estos dos palabras, Yeshua HaMashiach, ¿sí? Es Jesús el Mesías, o Yeshua el Mesías, que se traduce como el Mesías, tal cual. Así podemos entender que a los seguidores de Yeshua se les comenzó a llamar Meshijim. Recordemos que en el hebreo la terminación IN es plural. Entonces son los Meshijim, como palabra hebrea para identificar a los consagrados, como los seguidores de Yeshua. ¿Ok? Recordemos que hay que entender los términos del griego que tienen una transliteración en realidad para poder entender la razón del término cristiano. Así de que si tú eres de las raíces hebreas o si eres pues ya saliste del cristianismo de alguna congregación o iglesia de alguna denominación, no te ofendas si te dicen cristiano. Pues, realmente si entiendes, si tú sí entiendes el origen de la palabra, en realidad pues te vas a identificar. O sea, lo único que está sucediendo es que la persona pues quiere identificarse. Y eso te puede ayudar, incluso si eres inteligente y sabes manejar las circunstancias. No te ofendas. Simple y sencillamente, quizás no sea el momento para que le des toda esta explicación a esta persona, pero comienza a hablar, a abrir tu boca. No importa cómo te llame. Esto es un consejo que un servidor te da. No te pasa nada. Si te dicen, eres cristiano porque ¿por qué te lo dice? Porque crees en Cristo, porque crees en el mismo Hijo de Dios que él cree o que ella cree. Así es que no hay que hacer acepción en ese sentido. Verso 27. Ajá. Ok. Y bueno, se explicarán quién es este. Ahorita les explico. Verso 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio.
Bueno, y aquí es un acontecimiento histórico que efectivamente se cumplió. Tiene la historia, como lo hemos comentado, la historia confirma las profecías que están siendo anunciadas en la Biblia. Este profeta llamado Ágabo también advirtió la aprehensión de Pablo, como se describe en el capítulo 21 del libro de los Hechos, los versículos 10 y 11. Ahí en Hechos 21 dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, se descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, es este mismo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Y así sucedió. De hecho, a Pablo lo detuvieron y en aquel momento se empezaron a preocupar porque sabían que efectivamente este hombre, Ágabo, era un profeta del Señor. Así es que, bueno, este Claudio, ¿quién es este Claudio que se menciona, que él mencionó, Ágabo? Fue un emperador de Roma. Pero antes de ser emperador permaneció apartado del poder por él tenía ciertos problemas físicos. Se dice que cojeaba y que era tartamudo. Hasta que su sobrino, Calígula, después de haber sido emperador, lo nombró cónsul y senador. Él vio por este hombre. Y cuando muere Calígula, Claudio era el único hombre adulto de esta familia. Y esto motivó junto con, digo, aprovechando la aparente debilidad que él tenía, por la debilidad física y la inexperiencia política, eh, se dice que la guardia pretoriana lo proclamó emperador. ¿Con qué propósito? Pues de ser fácilmente manipulable y tener una especie de títere fácil de controlar como emperador. Imagínate el poder que iban a ejercer la gente que estaba detrás de él. Así es de que Claudio llegó el momento en que ordenó que todos los judíos se fueran de Roma mediante un decreto promulgado en el año 49, a principios del año 50 después de Yeshua, en el año noveno de su reinado. El biógrafo e historiador romano Suetonio corrobora este destierro de los judíos históricamente hablando. Así que la consecuencia de esta orden de expulsión, como consecuencia de esta orden, recordarán ustedes a Aquila y a Priscila. Ellos salieron de Roma hacia Corinto, fueron expulsados. Y ahí en Corinto fue donde se encontraron con el apóstol Pablo. Ahí en Hechos 18 se nos confirma incluso esto que sucedió, esta profecía de Ágabo, del Hechos 18 del 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. ¿Ya te das cuenta? Fue a ellos. Y bueno, al principio de su reinado, Claudio, se tiene registrado de que Claudio no tuvo una mala intención para con los judíos, pero por causa de problemas generados por los judíos en Roma, fue que se ordenó su expulsión. Así es de que, bueno, este es el tiempo de gran hambre al que se refirió Gabo en su profecía, de acuerdo a algunos comentaristas. Quizás sí, quizás se deba a otro tiempo, pero la detención de Pablo sí se confirmó. Verso 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y bueno, la respuesta de la iglesia de Yeshua
ante la necesidad que comenzaron a padecer los judíos por causa de este exilio ordenado por el emperador romano. Como vemos, el Espíritu Santo está obrando en las vidas de todas estas personas que atendieron el llamado a la unidad en el Espíritu, más allá de las expectativas personales, poniendo por encima la posibilidad de subsanar las necesidades de los hermanos en la fe que se encontraban padeciendo, como lo más importante. Esta es una gran lección para todos los que estamos formando parte de la restauración de la casa de Israel que se encuentra en todas las naciones del mundo. Porque la proclamación del Evangelio de Jesucristo se hace efectivo en el momento en que, como es acompañado nuestro mensaje de las obras de justicia en favor de nuestro prójimo, como testimonio de que somos adoradores en espíritu y en verdad. Bendito Señor, gracias te damos, papito, por este Shabbat que hemos tenido tan delicioso, Señor, porque hemos aprendido tu Torah y hemos aprendido estos temas tan importantes acerca de la conversión de los gentiles, Señor. Gracias porque nos permites ver lo que pasaba en ese tiempo y que seguramente en este tiempo también pasa, Señor, porque tu Espíritu está siendo derramado en mucha gente en estos momentos, Padre eterno, en este tiempo. Y estás trayendo ese bautismo en el Espíritu en varias personas, papito. Permite que estas personas sean conducidas correctamente a la verdad, a tu doctrina, Yeshua, porque hay mucho engañador y tú lo advertiste que en los últimos tiempos iban a levantar falsos profetas, falsas doctrinas, y que estuviéramos atentos, Señor. Y la manera en que podemos nosotros estar atentos es así, estudiar verso por verso, pero solamente escuchando tu voz, Yeshua, solamente escuchar tu doctrina, no la de hombres, Señor, porque eso no nos lleva a nada, sino a pura confusión. Te pedimos, Padre, que sigas haciendo lo que has hecho hasta ahorita. Levantes un pueblo, Señor, de mujeres, hombres, dedicados a ti, que quieran obedecerte, que sean bautizados en el Jesús, para que quieran obedecer tu palabra, Señor. Gracias te damos, papito, por este Shabbat que hemos tenido. Te pido por todas las familias que se conectaron, Señor, por todos aquellos, Padre, que tienen hambre de ti. Señor, envía sabiduría a todo tu pueblo Israel. Envíanos sabiduría porque eso nos hace falta para poder entender tu palabra. Revélanos, Señor. Gracias te damos, Padre, y te pedimos que esta semana te quedes con nosotros, que nos guardes, que nos bendigas, que guardes a tu pueblo Israel en todas partes del mundo, Señor, a tus siervos que llevan tu palabra, que no les falte nada, Señor, sustenta los hogares de todo tu pueblo Israel. Gracias te damos, papito, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.